que haya dicho tanto me permite hablar de otras cositas que son algunas apostillas o algunas reflexiones, tal vez un poco desordenadas, pero creo que después lo vamos a poder unir. La primera tiene que ver con algo que me parece central, que ya se dijo también, pero que creo que es importantísimo y que ha sido todavía insuficientemente analizado, asumido y discutido, que tiene que ver con la cuestión cultural que conlleva esta etapa histórica. Hay, se ha dicho muchas veces, una batalla cultural. Se ha dicho también que nosotros, los que estamos acá en la mesa, hablando colectivamente, perdimos esa batalla cultural, ¿no? Que lo que se perdió durante la década ganada de la Argentina, o la década y media de gobiernos populares en Latinoamérica, lo que se perdió, lo que faltó, lo que no se profundizó, es precisamente la batalla cultural. Yo, en primer lugar, como quiero hablar de esta batalla cultural, un poco algunos elementos de esta batalla cultural que vengo pensando y que además me vienen interesando, ocupando y casi diría perturbando y angustiando, ¿no? Porque me parece que hay algo bastante complejo en el planteo de cuál es esa batalla cultural, cuál es el campo de batalla, qué estamos disputando, cuáles son los bandos de esa batalla cultural. Y sobre todo esto me preocupa porque dicen que la perdimos nosotros, ¿no? Y yo todavía no termino de saber cuándo, dónde y cómo se está peleando esa batalla cultural y sobre todo qué sería ganarla. Entonces quería darle una vuelta de tuerco a esta cuestión y hablar un poco de lo que representa Cambiemos como experiencia neoliberal en la Argentina. Tratar de poner en su lugar histórico a Cambiemos. A mí este tema sí, me tiene prácticamente obsesionado. Me tiene obsesionado porque desde mi perspectiva de economista, voy a exagerar esto, de exministro de Economía, así todo eso, funcionario público, político del gobierno anterior o del espacio político actual, del kirchnerismo, todo esto, claro, lo sufro en carne propia, pero desde el punto de vista de mi otra trayectoria que tiene que ver más con la academia, con la teoría económica, con la historia del pensamiento económico y con la historia económica, diría que hay algo de esto que está ocurriendo que a mí me enloquece. Sí, es así. Me enloquece. Que tiene que ver con que como economista el programa, el plan económico del macrismo, la verdad es que no encierra ningún misterio. Ningún misterio. Cuando uno simplemente, y se ha hecho en varios libros de texto sobre la historia económica argentina, para reseñar, para analizar la evolución, la sucesión de políticas económicas que se realizaron en la Argentina, cuando uno lo pone en una tabla o lo sistematiza, si no en una tabla, en bullet points, ¿no? Cuando uno simplemente pone los títulos de una política económica, de un programa económico, y quiere hacer eso con el programa económico de Macri, y lo pone en sucesión con la historia económica argentina, lo que encuentra es que el programa económico de Macri, en su sustancia, en sus puntos centrales, no tiene ninguna magia, no tiene nada. Es realmente un programa económico simple, sencillo, tosco, y es un programa neoliberal estándar. ¿Cómo decirle? No ofrece ningún flanco de sofisticación, no se ha hecho. Desde el punto de vista de las políticas, es la aplicación de un manual a rajatabla. Es más,
no solo a rajatabla, casi ciegamente, y ya que estamos en confianza, casi estúpidamente. ¿A quién se le puede ocurrir aplicar hoy este programa económico? Es un programa económico que en la Argentina se aplicó varias veces, y si uno lo ve, lo mide por su efectividad, por sus resultados, ha sido siempre un desastre. Ha sido siempre ha terminado desembocado no en un fracaso, como podemos medir ahora en sus propios términos. Bueno, queremos que pase tal cosa, pensamos que pasa tal otra, hacemos esto, y bueno, no ocurre nunca lo que esperamos, lo que prometimos, lo que decimos, no curamos ninguna, no mejoramos nada, empeoramos todo, lo que dijimos que iba a pasar nunca pasa, sino que además, es decir, si uno tuviera que escoger, ¿no?, como si fuera de una estantería, de un cuadro sinóptico de diferentes gobiernos y su programa económico, no lo elegiría nunca. Es la peste. Nunca agarres ese, porque nunca anduvo. Abrir la economía, bajar los salarios, desregular el mercado financiero, generar ese proceso, poner la tasa de interés muy alta que da lugar a la bicicleta financiera, hacer tarifazos, ajustar el gasto público. Se aplicó muchísimas veces. Terminó siempre igual. No es que no cumplió sus objetivos, terminó en crisis fabulosas. Si esto se le agregara algo de racionalidad y uno le dijera a Macri, agarrá ahí del escaparate, ¿no?, ¿cuál te gusta por algo? Bueno, este es el menos atractivo de todos, desde el punto de vista de su resultado para la política económica argentina. Pero además, lo que tiene de llamativo es que en otras épocas de la historia económica argentina, este programa económico tenía o bien un aroma de novedad, o bien estaba de moda. Este programa estuvo de moda en los 90 sobre todo, pero también en la época de la dictadura militar, con Martínez de Oz, con Cavallo, estaba de moda, venía con un impulso muy fuerte, o bien había un clima de época avasallante que empujaba, obligaba, o bien había una crisis que resolver. Entonces uno tomaba un programa de ajuste, de reducción salarial, de desarticulación de la participación del Estado, porque había ocurrido una crisis, una hecatombe, como fue el Plan Cavallo, ¿no?, que vino a curar la hiperinflación en un marco de fuerte recesión, de fracasos sucesivos. Es decir, este plan se usó como programa de emergencia, por ejemplo, ahora en algunos países europeos, como es Grecia, como es España. Se agarró un programa parecido para curar una enfermedad clara, y entonces que sus medidas, que son todas sacrificiales y antipopulares y bastante sufridas, bueno, se justificaron porque había un contexto de crisis, es decir, era un programa de salvataje. Esto es lo extraño de este programa económico, porque se aplica un programa neoliberal, anacrónico, antiguo. Y digo de nuevo, no estoy siendo subjetivo, capaz adjetivo bastante, pero no estoy siendo subjetivo. Si uno apila las medidas económicas de este gobierno, simplemente le pone el título, los que acabo de decir, apertura importadora, reducción de los salarios, desregulación financiera, ajuste del gasto público, reducción de los impuestos a los... Bueno, estos renglones están en el consenso de Washington, están en los varios programas de ajuste que se aplicaron en la Argentina. Es un plan espantoso, se aplicó muchas veces. ¿Qué es lo raro de este gobierno? Es decir, para un economista, si vos te ponés los lentes del economista, acá la verdad que lo que pasa no es nuevo, y ya se conoce bien y termina así, por leyes económicas bastante bien establecidas y muy comprobadas. ¿Qué es lo raro que decía que me enloquece o que es perturbador? Es que se ha aplicado este programa económico, el gobierno de Macri aplicó este programa económico
con un discurso, con una comunicación política, con un marketing político que niega permanentemente este programa económico. Negaba en la campaña que lo iban a aplicar. Miren que hasta le encontraron el nombre de campaña del miedo a cualquiera que osara decir que iban a devaluar, ajustar, bajar los salarios, instaurar la bicicleta financiera, hacer un tarifazo. El que decía, ¿qué es lo que han hecho? Y lo han hecho de manera descarnada, por decreto, por resolución, por ley. Es lo que hicieron. Pero lo negaron sistemática y categóricamente antes de llegar al gobierno. Hasta ahí podría ser. Porque bueno, porque ha pasado con otros gobiernos, ha pasado en los 90, que bueno, que si lo decía, no me votaban. Podría ser. Lo que para mí es más enfermizo, culturalmente enfermizo, es que además niegan permanentemente este programa económico en el transcurso de su aplicación. Si uno agarra a los funcionarios correspondientes, no van a decir esto es un tarifazo. Van a decir este es el sinceramiento de las tarifas por las cuales ahora se cobra el precio lógico, razonable o lo que fuera. Y es mentira, es una brutal transferencia de ingresos hacia el sector hidrocarburífero, energético. Brutal, es una locura. Para un país que tiene el recurso, es una locura. Incluso los tarifazos anteriores nunca fueron tan agudos como este. Pero nadie, ningún funcionario del gobierno, ningún comunicador del gobierno, los periodistas afines al gobierno, nadie va a hablar nunca de un tarifazo. No eso es lo enloquecedor y casi esquizofrénico. Niegan la política en campaña, no la van a aplicar. Después la aplican y la niegan mientras la van aplicando. Acá no hay una reducción salarial. ¿Dónde está la reducción salarial? Acá no hay ajuste. No hay ajuste. Las palabras están haciendo un uso del lenguaje perverso, que cuenta obviamente, es una política comunicacional del gobierno, pero cuenta con un aparato de comunicación mucho más amplio que el propio gobierno. Cuenta con la complicidad de los medios de comunicación dominantes, cuenta con la complicidad incluso del Fondo Monetario Internacional en la comunicación. El Fondo Monetario Internacional sigue las líneas de comunicación del gobierno en sus comunicados, aunque esté haciendo otra cosa. Eso digo que es enloquecedor. No porque te están amputando un brazo, pero dicen que te están poniendo una curita y que va a crecerte de nuevo el brazo y que es culpa de otro. ¿No? Y creo que ese proceso, porque fíjense, esto incluso está afectando al propio gobierno, porque este gobierno no se vino a instalar. Ustedes tienen que ir a ver un discurso de Cavallo para el que no lo vio. Era un ministro de Economía de un gobierno neoliberal, que decía, bueno, acá se mandaron 500.000 desastres, va a haber que sufrir, esto se arregla así. Era una retórica del ajuste, era una retórica del ajuste. La épica del ajuste. Sí. Pero este es un gobierno que en la comunicación, y tal vez impostado después de la campaña electoral, en la campaña electoral de una manera alevosa y absolutamente engañosa y deliberadamente engañosa, pero después también pretende ser un gobierno moderno, con onda, ¿no? Transparente, sincero. Martínez de Oz. Esos son ministros neoliberales. Y entonces ahora hay un esfuerzo permanente, creo yo que cada vez más descolocado y fallido, de presentar la realidad como lo contrario de lo que es. Con una estrategia comunicacional y de complicidades en el ámbito de la discusión pública que yo creo, bueno, hay que retrotraerse probablemente a la dictadura militar y lo que fue la política de represión y exterminio
para encontrar este tipo de maniobras comunicacionales, ¿no? Donde te disfrazaban un proceso de persecución de los militantes del campo popular y de su asesinato, desaparición, asesinato, apropiación de bebés, de las empresas. Bueno, todo eso, decían, hubo un enfrentamiento, ¿no? Cuando no era un enfrentamiento. Bueno, ahora también en la faz represiva de este gobierno está apareciendo esto. Yo no quiero decir que es igual, pero hay que remontarse a esa época para encontrar este tipo de cosas. Por ejemplo, este presupuesto que tenemos adelante, este presupuesto trae un ajuste del 23% del gasto en educación y cultura, del 48% en vivienda, lo que están aprobando ahora, del 8% en salud, de 20% en ciencia y técnica, de 20% en agua y saneamiento, de 30% en los gastos vinculados al trabajo. Es un ajuste feroz, tremendo, porque nadie hoy podría decir en la Argentina que está bueno ajustar 25% del gasto en educación y cultura, menos este gobierno, que en su discurso se llena la boca cuando habla de la importancia de la educación, de la cultura, de la ciencia, de la tecnología. Bueno, es impresionante la maniobra de ingeniería social, de propaganda, de reescritura de la realidad que estamos sufriendo. Hoy nos enteramos que cayó 11,5% la industria. Estos números hay que ir probablemente mucho más atrás de los 90 para encontrar un mes que interanual caiga 11%. Es una animalada, porque venía de una caída, debemos ir por el 18-20%, o sea, se ha liquidado, digamos, un quinto de la producción industrial argentina. Es una enormidad. Son números de guerra. Son números de guerra, de bombardeos y esas cosas. Y el dato no está. Se está hablando de otras cosas, como decía Itay, con respecto a un cambio de agenda. Pero además hay un ocultamiento de los datos económicos, y yo creo que ahí, en este esfuerzo extraordinario, que repito, porque además no es que ha sido un discurso homogéneo, ha sido un discurso cambiante, contradictorio todo el tiempo. A mí me gusta marcar algunas de esas contradicciones, porque me gusta recordarlas porque uno pierde el registro de cómo se está construyendo este experimento, ¿no? Y en campaña nadie habló de ajuste. Hablaron de un Estado presente, de vivir mejor, de empleo de calidad, de pobreza cero, de revolución de la alegría. Fíjense, todas esas promesas que en el medio del camino, como no se registran, pero no se registran a nivel macro, a nivel micro, en la vida cotidiana, en la vida colectiva, no existen. Entonces, como esto no pasa, van cambiando y modificando el discurso sin, digamos, ningún tipo de registro de inventario de lo que venían diciendo hasta ayer. Cambia el discurso y están hablando de otra cosa. Esto de la pesada herencia, por ejemplo, fue instalado no antes de la elección, sino después. Antes de la elección no había nada pesado, todo era liviano, fantástico, venía el mejor equipo, iba a solucionar todo, vos tenés un problema, te lo soluciono, vos no vas a perder nada, así ganan las elecciones, después aplican este programa que para mí era una especie de situación estrafalaria, porque yo decía, si abrís las importaciones, si empezás a ajustar, si bajás los salarios, nada de eso que prometieron. Entonces, en el camino, fueron reformulando ese discurso para decir incluso lo contrario de lo que decían antes. Para mí esto me llama muchísimo la atención, que es como si uno escribe este libreto y lo describe, es prácticamente un imposible, porque es ilógico. Estas cosas que instalan todos los días y que la instalan ¿de qué manera? Hablando de esto mucho en los medios de comunicación.
todo el santo día, y en las redes sociales, a través del manejo y la penetración en las redes sociales. Así instalaron desde la revolución de la alegría y el podemos vivir mejor a vivíamos demasiado bien, que es una mejora. En realidad es una mejora, porque antes vivíamos en un engaño. Entonces puede ser que vivas peor, pero por lo menos vas a caer en tu... Es una victoria moral cagarse de hambre, ¿no? No hacer las 4 comidas. Pero antes era mentira. Entonces, fíjense que son, y siempre por la positiva, vamos a hacerlo juntos, con todo un discurso, es repelente. Pero fíjense, además es contradictorio, además es cambiante, incluso este tema de somos el mejor equipo, que lo que va a hacer es que todo lo que tenés lo conserves, y lo que te falta te lo vamos a dar, y lo que anda mal lo vamos a mejorar. De eso a está todo pésimo, pero no es culpa nuestra. Incluso el discurso de la pesada herencia, ya que esto aparece en los primeros meses, cuando se empieza a ver 2016, devaluación del 60%, cosas increíbles. Decían, vamos a devaluar, pero no devaluamos. Pasaron el dólar de 10 a 16, pero no devaluaron, porque el dólar real era ese y no se va a ir a los precios, y después se va a los precios, y empiezan ahí con que nos encontramos cosas. Fíjense, pasaron de ser especialistas, eran unos exégetas, unos científicos y eran la NASA, cuando era una oposición nuestra, que entendían todo, sabían todo, y de repente llegan al gobierno, sale todo mal y dicen, es que descubrimos cosas que no conocíamos, o después empezaron a decir no que las descubrieron, sino que no las decían. Hoy el error que ellos cometieron es no haber sido suficientemente sinceros y decir lo mal que estaban las cosas, que teóricamente lo sabían. O sea, haber mentido masivamente es el error que están reconociendo. No sé para qué. Para inyectar entusiasmo, optimismo, no para ganar las elecciones. No es que mintieron sobre lo dura que era la situación para ganar las elecciones. O sea, no resiste ningún análisis. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que tiene de interés con respecto a esto de estado de malestar? Que me parece que el título es muy atinado y capta algunas cosas. Que ese malestar no solo es el contrario del estado de bienestar como estado de bienestar que provee determinados bienes públicos o bienes y servicios de forma masiva. Digamos, el estado de bienestar de posguerra que daba salud pública, educación pública, infraestructura, un estado presente que genera condiciones para el desarrollo y que trae consigo también la idea keynesiana de ese estado de bienestar, que es un estado que tiene una actitud contracíclica. O sea que cuando la economía cae, el Estado tiene que intervenir para que se genere otro bien público que es el crecimiento, el pleno empleo. Bueno, no es solo eso, sino una situación de malestar actual que tiene que ver con varias sintonías. Una de ellas me parece que tiene que ver con esto que yo digo, con que el discurso público, el relato de los medios de comunicación oficialistas, de una parte de la justicia y del Estado, no tiene nada que ver, empieza a no tener nada que ver con la realidad concreta, material, objetiva que vive cada uno de las víctimas y los ciudadanos que son sometidos a esta batería de políticas. Planteo esto porque me parece que acá hay una clave que tiene que ver con la época, porque para mí, y esto lo digo desde el principio de este gobierno, para mí, un día, ¿vieron ese cuento del rey está desnudo, no? Que todos hacemos como que está vestido, pero un día alguien dice está desnudo, y todos dicen, pucha, claro, lo sabíamos todos, nadie lo decía, y dale que va.
me parece que por lo menos en algunos grupos, en algunos sectores, en algunos medios, digamos, medios sociales, esto es lo que está ocurriendo. Y les está pasando a ellos. Yo creo que incluso al principio ocasionaba alguna fascinación esto, ¿no? Algunos decían, mirá cómo el principal comunicador del gobierno, el presidente, es el principal comunicador del gobierno y tiene graves dificultades con la lengua castellana, con la gramática, con la sintaxis, incluso con la dicción. No completa la frase, no termina, y eso que la lee es un mérito, pero ves que se traba, que a veces se le cruza algo. No, pero no estoy haciendo una burla, creo que ocasiona algo de fascinación este efecto, que te están diciendo cosas y que vos ves y provocaba fascinación porque fue electoralmente exitoso. Pero creo que hoy, y se ve, bueno, se vio en las canchas de fútbol, ¿no? Con ese cantito. Yo creo que ese cantito no es poco, es que se rompió una especie de conjuro, un embrujo que había. Porque era un gobierno nuevo, porque venía con todo esto, porque lo apoyaban de todos lados, porque lo justificaban, y de repente empieza a hacer crisis, empieza a tener fisuras. Me parece que ahora estamos presenciando cómo le empieza a pasar a Vidal. Yo no quiero generalizar, pero me parece que hasta los que apoyan al gobierno ya no se creen ese discurso. Ya no creen, ya no hay un estado de ingenuidad. Ya esto de hacemos todo esto juntos y esa alegría impostada, esa sobreactuación, esa aparente inocencia, por lo que dice Ana, ¿no? Porque al principio, mirá qué novedad, casi una novedad planteada en el terreno de la exageración y el absurdo. Como para manejar la energía del país, no solo te pongo al gerente de Shell, que no tiene por qué saber manejar la energía del país, no tiene por qué, porque no es lo mismo, como decía Ana, manejar una empresa privada, multinacional, extranjera, extractiva, no tiene por qué tener que ver con la política energética de un país. De hecho, se supone que la política energética es cómo se regula, cómo se limita. Un Estado surge para limitar a ese interés privado. Entonces, pasar por definición, para limitarlo en el sentido de conciliarlo con intereses contrapuestos, por ejemplo, el de que vende la energía con el de que la compra. Porque todo el mundo sabe, aunque no sepa nada más, que el que vende la energía la quiere vender lo más cara posible y el que la tiene que comprar la quiere, no voy a decir lo más barata posible, pero al menos accesible. Entonces, hay una contraposición, para eso está el Estado. Sobre todo si ese mercado no es de competencia perfecta, sino un oligopolio espantoso, un cártel, que puede fijar precios porque tiene un recurso limitado y además estructuralmente limitado. Entonces, era la negación del Estado mismo poner a Aranguren ahí. Pero también había un efecto adicional de, bueno, a ver esto, cómo es. Y me parece que toda esa construcción está en crisis. Incluso para los que lo apoyan. Ya nadie podría decir este es el mejor equipo de los últimos 50 años. Y no podría decirlo porque el otro día veía una cuenta, creo que de los, no sé, creo que eran de los cargos de ministro, 40 y pico, no sé, vos sabrás el número exacto, 24 ya los echaron. Entonces hay una contradicción, porque si ese era el mejor equipo, este de hoy no es. ¿No? Por definición, por vara alta. Bueno, estos son los suplentes o... Bueno, hubo casos de que nadie quería agarrar un ministerio, ¿no? ¿Se acuerdan que lo revoleaban y nadie agarraba? Entonces, ya no es el mejor equipo. O sea que toda esa construcción, todo ese mito, toda esa fantasía, todo ese discurso se rompió. Y yo creo que este problema, el malestar que ocasiona eso, de la mentira compulsiva, sistemática, como método,
la mentira como método, la sustitución de la política por el marketing, o sea, por la mentira, que es una mentira un poco consentida en el marketing, ¿no? O sea, requiere que el otro esté dispuesto, lo charlábamos hace poquito esto, que vos ves una propaganda de una hamburguesa y la hamburguesa es hermosa, espléndida en la propaganda, y después vas a la casa de comida rápida y no está esa hamburguesa, ¿no? Pero no protestás, no iniciás acciones penales por el engaño, la estafa de haberte querido, no iniciar, es más, volvés a ese lugar. Es una especie de juego la publicidad. Bueno, yo creo que hoy con este gobierno está bastante roto, incluso con los sectores que lo apoyan. Creo que pocos se compran ese discurso. Me parece que ha quedado en el lugar de la simulación. Entonces, ¿cuál es el principal problema que tiene que ver con esto? Si ese discurso se cae, que era un discurso de aparente transformación, renovación, novedad, revolución, porque era, fíjense que la palabra era la revolución de la alegría, no hay ni alegría ni revolución, pero ¿qué queda? ¿Qué va a pasar con los pedazos rotos de esa ilusión, de ese discurso, de esa decepción, de una nueva decepción, de esa gente que confió, alguna que confió porque estaba bien, pero le prometieron mejorar, quien no quiere, de esa gente que compró todo el paquete y dijo, bueno, ahora un gobierno de empresarios, ricos, famosos, exitosos, honestos, eficientes, bueno, y no. Es decir, que creo que más allá de la crisis económica, estamos ante un momento importante, interesante, central en el momento político, que no es el mismo de Brasil. Porque algunos dicen, bueno, cuando esto se caiga, bueno, unos no me gustaban, este tampoco, otro fracaso, la antipolítica. La política no sirve. Yo creo que no, que lo que estamos viendo hoy es el fracaso de la antipolítica. Macri es la antipolítica. Con estos gobiernos deseos, con este discurso marketinero, con la negación de la historia. Es un tipo que probablemente ignore todo de la historia argentina. Todo. No lo sé, pero hay un esfuerzo por la negación de la historia. Ellos bajaron de Marte. ¿Vieron esto de que pasaron de va a andar todo bárbaro, anda todo mal, pero no es culpa nuestra por la pesada herencia? En realidad no es la pesada herencia, sino la tormenta, la turbulencia, la situación internacional. Y ahora, cuando todo eso fracasó como discurso también, porque no es verosímil, no es lógico, vinieron con que vienen a solucionar los 70 años de fracaso, ya no es el kirchnerismo, es como que a tan grande desastre necesita plantearse como que están solucionando algo enorme, cuando no pueden solucionar nada, ni pequeño, nada, no dan ningún resultado, no pueden mostrar una cifra. Entonces, ahí a mí me parece que hay un tema central, que tiene que ver con lo económico, pero tiene que ver con lo cultural, que es cómo remontamos esto. ¿Para dónde se reconduce? Creo que hoy la disputa, aunque nosotros seguimos marcando el fracaso del gobierno y seguimos señalando sus errores, sus defectos, sus desastres, su alevosía, ¿no? Porque uno dice, bueno, podemos tener un gobierno como fue Mani Pulite en Italia que diga nosotros venimos a acabar con la corrupción de los últimos 250.000 años. Supongamos que hay un experimento de instalar un gobierno que quiere plantearse como el gobierno más transparente de la historia y que viene a curar la corrupción endémica, porque ahora no vienen a transparentarlo del gobierno anterior. Toda la historia de la obra pública argentina, del Estado, de los impuestos, de la recaudación. Bueno, si uno quiere armar un gobierno de ese tipo, seguro no lo va a elegir a Macri para encabezarlo. Es ridículo. Macri es un tipo que por su
currículum, por su familia, por sus empresas, por su situación. Miren, además, ni bien gana la elección, a los pocos días se conoce Panama Papers. Fíjense que se pasaron 10 años buscando empresas en paraísos fiscales de los funcionarios del gobierno anterior, y si encontraban no una, media acción de un funcionario en una empresa, y Macri tiene 56. Parece joda. Parece joda que este gobierno quiera presentarse a sí mismo como el que viene a solucionar la cuestión de la transparencia en la Argentina, o de la falta de transparencia. Pero digo, caído todo esto, presupongo que todo esto está en crisis, que ese discurso, el divorcio entre discurso y realidad, la impostación, la exageración, esa cosa de que siempre parecen estar hablando en otra realidad que la que se vive y de otras cosas, supongamos que entró en crisis. La pregunta es, ¿con qué lo vamos a sustituir? ¿O qué es lo que queremos reconstruir a partir de esa crisis? Porque este experimento, lo decía Itay también, es muy rápido. No lo que hicieron, sino cómo eso se hace añicos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que volver a hablar de la cultura, de las cuestiones culturales. Porque me da la impresión de que este fracaso del gobierno actual, fracaso, y lo llamo así porque uno ve encuestas de opinión que le daban una imagen positiva de 70%, que ahora le dan menos de 30%, sistemáticamente, este gobierno. Es decir, que es un gobierno que ya muy pocos creen que le va bien, que es bueno, que le mejora la vida a la gente. Es otra cosa. Entonces, creo que estamos en un momento de reconstrucción. Yo creo que ese es el problema que tenemos. Es un momento de reconstrucción. ¿Que a dónde lo van a tratar de reconducir? Hacia la antipolítica. La derecha y la izquierda fracasan, el populismo y el liberalismo fracasan, los políticos y los empresarios fracasan, todos fracasan. La política no sirve, el Estado no sirve, andate a tu casa, emprendé, olvídate de la cosa pública. Olvídate de la organización, olvídate de la solidaridad, olvídate de la discusión, olvídate de lo colectivo, encerrate, preservate, sálvese quien pueda. Es de manual, hacia ahí, y ya lo vemos incluso en ciertos medios, comunicadores que apoyaban al gobierno, que empiezan con esto: despolitizar, desmovilizar, deshacer. Y yo creo que hay un tema de con qué llenamos ese vacío, esa angustia, ese miedo, pero hay otro tema más de cómo lo llenamos. Y creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con llamémosla, la autocrítica. Porque me parece que en la etapa anterior, después de una experiencia neoliberal fracasada, fallida, como fue el 2001, digamos, esa saga, se revalorizó el Estado y reapareció el Estado. Nosotros tuvimos un gobierno que rejerarquizó el Estado y convirtió al Estado en un instrumento de transformación. Y desde el Estado se llevaban las políticas y desde el Estado... Y me da la impresión de que la superación de eso, en la etapa siguiente, va a tener que ser un balance más claro entre Estado y organizaciones. ¿Por qué también? Porque también a nivel de los medios. Todos sabemos que los medios de comunicación están concentrados, pero no es un fenómeno de Argentina, Clarín y Manieto. Es un fenómeno mundial. Y entonces en algún momento apareció la idea de que las redes sociales eran la antítesis democrática de los medios de comunicación concentrados. Y hoy vemos que las redes sociales no son eso. O está en disputa qué son. No son el reino de la libertad. Te pasa que eso de, bueno, cada uno publica y... Sí, cada uno publica y cada 3 te aparece una publicidad y te la enchufan. Y ese es el que paga. Incluso más, te dirigen,
te manipulan con las redes sociales. Las redes sociales creo que se han vuelto más bien un instrumento de manipulación. Es más que eso. Pero ha aprendido a usarse esto como un medio de manipulación social. A veces más poderoso que los medios de comunicación tradicionales. O sea que se nos convirtió en alguna medida, en lo contrario. No es todo, pero hay que hacer un enorme esfuerzo para que esto no pase. Entonces, yo lo que creo que es central y que por eso es importante hacerlo acá y discutir esas cosas acá, en un centro cultural, en un barrio de Buenos Aires y cara a cara. Me parece que esa es la clave, para la etapa que viene. Que va a ser más bien de larguemos un poco el celular para poder disputar con esos mecanismos, con esos entornos de manipulación social. Creo que viene por ahí. Creo que hay que hacer un esfuerzo de rehistorizar, de rediscutir, de repensar de abajo hacia arriba. Que esto no se arregla con una ley de medios, Que esto se arregla o se empieza a arreglar o cambia con una discusión, con una reeducación desde la base. Yo no digo que volvamos a la época de la piedra, el palo, la edad de bronce o la edad de hierro. No digo eso. Pero digo que finalmente la disputa con esos procesos de colonización cultural, de manipulación social, con esos procesos de marketing, de propaganda, con esos procesos que son tremendamente contradictorios, perversos y que han tenido algún efecto. Yo creo que la vuelta de nuestra etapa y la superación de nuestra etapa en conjunto con esa apuesta inmensa a la comunicación política como forma de manipulación social, creo que la superación de eso es volver a confiar en la comunicación popular y en la discusión popular y en las organizaciones de base y ponerle mucho más a ese lugar, confiar más, trabajar más, pensarlo más, organizarlo más, articularlo más y empoderarlo más. Creo que ahí es donde vamos a poder ganar la próxima batalla cultural. Desde abajo hacia arriba, no cambiando un medio de comunicación concentrado por uno concentrado pero bueno, sino desconcentrando más la comunicación, ponerla más al servicio de la crítica, del pensamiento, y creo que eso inevitablemente se hace en el cara a cara, inevitablemente se hace ahí donde está no los ceros y unos, sino los cuerpos, donde está la gente, donde están los problemas, donde están las angustias, donde están las emociones no manipuladas, sino las emociones reales. Yo creo que hoy una base importante para la reconstrucción, no de lo que a nosotros nos interesa en cuanto a fuerza política, de volver a recuperar un Estado que haga las políticas adecuadas, sino una recuperación y una revitalización de la sociedad argentina en tanto sociedad colectiva. Eso va a pasar en parte y en buena medida en los centros culturales. Es un lugar donde nosotros tenemos la oportunidad de despojarnos de todo ese desastre y empezar a pensar las cosas de nuevo. Requiere mucho más trabajo, mucho más esfuerzo, mucho más tiempo, pero creo que si lo que pensamos es que vamos a reemplazar esos instrumentos de manipulación para un lado, por esos mismos instrumentos, y hacerlos buenos y no de manipulación, porque dicen la verdad, estamos equivocados. Creo que la cosa viene desde abajo hacia arriba. Muchas gracias.